Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Continuemos con esto de aprender un poco de Excel. Teníamos en el video anterior, lo dejamos a esta planilla de cálculo, lo dejamos más o menos acá. Habíamos modificado algunas cosas en la solapa siguiente y vamos a ir a empezar ahora sí a hacer cuentas, a trabajar con esta planilla. Tenemos esta, así, bien vacía, con los datos que completamos hace un rato, en el otro video al menos, completando los meses y algunos datos así numéricos. Pero vamos ahora a, primero, ponerla un poco más bonita. Por ejemplo, acá el encabezado lo voy a distinguir, porque en estas tres columnas solo parece que dice temperatura. Sin embargo, cuando nos vamos moviendo celda a celda, observamos en la barra de fórmulas que en realidad el texto es otro, no solo es temperatura. Así que vamos a poner un buen formato. Una opción que tenemos, fíjense que acá en todo esto tenemos como muchas alternativas, es que podemos elegir alguno de los formatos prefabricados. O si no, vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá tenemos dar algunos formatos en esta parte, en estilos, o directamente se lo vamos a dar nosotros. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle un colorcito, lo mismo que para esta columna. A estos textos voy a ampliar el tamaño de la fila. Y miren lo que voy a hacer. Me voy a agarrar, los voy a seleccionar a todos y voy a elegir esta opción que dice ajustar texto. En estos textos que tenemos, fíjense, palabras bastante más largas, y no solo palabras, sino encima tenemos una segunda palabra, y si yo hiciera doble clic me queda como demasiado ancha. Lo que puedo hacer es dejar una sola de estas palabras, más o menos por ahí, y selecciono todo y voy a ir a ajustar texto. Esto lo que hace es, este texto que está en una sola línea, me lo va a escribir en varios rengloncitos, siempre dentro de la misma celda. Y ahora con esto puedo ajustar verticalmente, así como acá teníamos las alineaciones igual que en Word, ahora tenemos también alineaciones verticales. Le vamos a poner un color y ahí está quedando un poco mejor. Y le voy a poner un formato de tabla, un borde. Y ahora sí, vamos a ponernos a trabajar. Lo fuerte de las planillas de cálculo es que nos permiten hacer cálculos. Así que hagamos alguna de esas cuentas. Primer dato importante. Cuando vamos a escribir alguna cuenta, todas las cuentas son fórmulas. Y las fórmulas, vamos a volverlo a poner así, inician con un símbolo igual. Toda fórmula que nosotros querramos escribir tienen que arrancar con un igual. Por ejemplo, miremos nuestra planilla. Acá tengo temperaturas mínimas y máximas de cada uno de estos meses. Bueno, si quiero calcular la temperatura promedio, una forma que podemos hacer es calcular el promedio como lo conocemos, es decir, sumar y dividir por 2. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a arrancar poniendo un igual y ahora voy a poner paréntesis para la suma y voy a identificar dónde están mis datos. Una forma podríamos hacer es poner directamente el 21 más el 35, cierro paréntesis y el dividido, que es la barra, 2. Perfecto, nos dio la cuenta. Esto es usar a Excel como si fuera una calculadora. Pero esto es mucho. Es como tratar de matar una hormiga con un cañón. Vamos a hacer algo mucho más práctico. Lo fuerte de Excel es que me permite automatizar muchos cálculos. Y una de las cosas que nos va a permitir eso son las referencias. En lugar de hacer las cuentas con el número, vamos a hacer la cuenta con las celdas.
Entonces, lo que va a entender Excel es que tiene que hacer la cuenta con los números que estén en las celdas que yo voy a escribir. Entonces vamos a empezar de nuevo. Voy a borrar esto. Y como siempre, vamos a arrancar con un igual. Y en lugar de poner el 21, voy a ir a hacer clic o escribir la celda, las coordenadas de la celda donde está guardado ese 21. En este caso está en D4. Entonces puedo hacer clic ahí y me queda acá D4. Voy a sumarle el valor de la temperatura máxima, que es 35. Pero no me interesa el 35. Me interesa la celda en donde está guardado ese 35. En este caso en E4. Ya lo sumé, cierro paréntesis, siguen usándose los paréntesis de la misma forma que en matemática, y divido por 2. Y le doy Enter. Y me va a dar el mismo número, pero con la particularidad que ahora en mi fórmula no depende exclusivamente del 21 y del 35, sino de los números que estén en esas posiciones. De esta forma, si yo, por ejemplo, cargué mal un dato o algún dato se modificó y, por ejemplo, la temperatura mínima de enero en lugar de 21 fue de 18, fíjense, yo modifico el resultado y automáticamente me cambió el resultado del promedio. Esta es la ventaja de trabajar con referencias. En particular, esta referencia que estoy usando es una referencia relativa, porque va a ser relativa a la posición en la que estoy. Lo que entiende Excel cuando tiene que hacer esta cuenta es, dice, a ver, yo estoy parado en F4. Tengo que sumar, y no entiende un D4. Lo que entiende es el valor que esté 2 lugares hacia su izquierda. Y se lo va a sumar a lo que sea que tenga la celda que está 1 lugar a su izquierda. Esto es lo que entiende. Cuando estoy acá, suma 1 lugar a la izquierda más el que esté 2 lugares a la izquierda. Y a ese resultado lo divide por 2. Es importante entender esto que es referido relativo a la posición en donde está, porque ahora yo puedo copiar todo esto. Una opción para copiar, botón derecho copiar, y después ponemos pegar, o igual que hicimos como cuando completamos los meses, selecciono acá, y cuando me cambió el formato del cursor, mantengo apretado y arrastro. Y automáticamente, como la referencia es relativa, me va a ir cambiando los resultados. Porque fíjense que acá, en F5, ya no dice D4 más E4, dice D5 más E5. Y en este dice D8 más E8. Pero en todos los casos puede ir cambiando el valor, pero lo que no va cambiando es la parte relativa. Es el 2 celdas a la derecha más una celda a la derecha dividido 2. Y así vamos a hacer un montón de las cuentas. Vamos a avanzar un poco más. Tengo acá ya una planilla un poco más grande. Vamos a traer unas cuentitas más. Tenemos sueldos, gastos fijos y el gasto en comida. Calculemos cuánto nos queda cada mes si yo a mi sueldo le saco los gastos fijos más los gastos en comida. Lo mismo de recién. Arrancamos con un igual y voy a seleccionar la celda en donde está mi sueldo. Acá la cuenta que tengo que hacer son restas. Le voy a restar la celda en donde están los gastos fijos. Y voy a restar la celda en donde está la comida. Esto es lo que me queda del sueldo. Y puedo arrastrar. Fíjense que la practicidad está en que arrastro automáticamente y no necesito hacer la misma cuenta un montón de veces. Ahora necesito completar esto, salidas. Y acá me dice en un costadito que el porcentaje de lo que me queda del sueldo que le tengo que dedicar a salidas es el 23%. Y acá va a pasar algo parecido, igual que hicimos recién. Si yo lo que quiero es calcular
un cierto porcentaje, puedo calcular el porcentaje como lo calcularíamos normalmente. Esto es, arranco con el igual, lo que queda por, podríamos poner 23% con teclado, o selecciono directamente esta celda. Y ahí me dice cuánto tengo que dedicarle a salidas. Pero veamos qué pasa cuando arrastro. ¿Esto quiere decir que en estas celdas no tengo nada? ¿No le dediqué salidas en febrero, marzo? Bueno, no. Fíjense lo que pasó. Acá la cuenta que yo hice era F5 por M3. Todo bien. Pero como es relativo, lo que entendió Excel es la que está al lado por la celda que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares a la derecha y 1 para arriba. Entonces, cuando hizo esta, a F6, a la de al lado, le multiplicó M4, o sea, 6 lugares a la derecha y para arriba. Y ahí no hay nada. En la celda M5 no hay nada. En la celda M4 tampoco. Lo que entendió es el 23 está acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que ocurrir es que esta celda, donde está el 23, la tenemos que dejar fija. Esa no la queremos relativa, la queremos absoluta. Y absoluta quiere decir que no se mueva. Que si yo arrastro, se siga manteniendo la misma tecla. La misma celda, perdón. Y eso lo vamos a conseguir de esta forma. M3, que es donde está esta celda, este número 23 en realidad está ocupando 2 celdas, pero lo entiende como M3, le voy a poner antes del M y antes del 3 el símbolo pesos. Eso lo que hace es fijarla. Queda feo ahí en pesos M, pesos 3. Sin embargo, lo que va a hacer eso es clavarla, básicamente. La deja ahí, la cuenta es igual, pero si yo ahora arrastro, fíjense que para este caso me quedó F6 por M3. Y en este caso me quedó F9 por M3. Y puedo arrastrar todo hasta el final. Y en todos los casos calcula sobre M3. Modifica, fíjense la barra acá, modifica la que tiene referencia relativa, pero siempre queda M3 en la que tiene referencia absoluta. Hagamos lo mismo acá. Me dice que el porcentaje que le tengo que dedicar del ahorro es el 50% de lo que queda del sueldo. De nuevo, de esta posición. Igual que recién, quiero hacer esta posición por ese porcentaje. Pero a este porcentaje quiero que quede fijo, porque es el mismo porcentaje para todas las celdas. Le agrego los símbolos pesos y estiro. Todo esto son valores monetarios, así que pongámosle ese formato. Puedo elegir acá, por ejemplo, el formato pesos. Y ahora me dice, quiero calcular el porcentaje que ahorré, pero sobre el sueldo inicial. Bueno, porcentaje siempre es parte dividido el total. La parte es el ahorro y el total es el sueldo, porque me dice sobre el sueldo inicial. Entonces veamos, ¿cuánto le puedo dedicar? Esto es igual, la parte dividido el total. Y a esto lo que me falta es ponerle el formato porcentaje. Vengo acá arriba donde dice número y elijo porcentaje. Eso quiere decir que le estoy dedicando un 12%. ¿Ven estas teclitas de acá? Esto me aumenta o me disminuye decimales. Estos botoncitos de acá me permiten aumentar o disminuir la cantidad de decimales.
Acá me parece un 12%, pero yo no sé si es un 12% exacto o es 11,9 y Excel me lo redondeó a 12. Por ahí a mí me interesa trabajar con enteros, en cuyo caso está bien así como me lo dejó, o puedo ir aumentando los decimales y ver que en realidad la cuenta me daba 12,81, 3, bla, 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 bla. Si me interesa disminuir decimales, con el botoncito de al lado lo voy trabajando. Bueno, y fíjense que solo me quedaría en esta planilla ver cuánto me queda para gastar. Me quedaba esto del sueldo. Le dedico algo de plata a las salidas y le dedico algo de plata al ahorro. ¿Cuánto me va a quedar? Arranco con el igual, lo que me queda menos las salidas menos el ahorro. Entonces, en enero del 2019 me sobraron 1.530 pesos con 90 centavos. Y estas dos cuentas, en realidad todas, pero estas dos cuentas, las tengo que replicar y las mando hacia abajo, autocompletando. Y ahí podemos ver el porcentaje que le dedicamos al ahorro y cuánto nos sobró de plata. Las fórmulas, entonces, se escriben directamente como las escribiríamos en matemática, pero haciendo referencia a las posiciones, que pueden ser relativas o absolutas. En el caso de las referencias absolutas, lo que necesitamos hacer es anteponer a la columna y la fila el símbolo de pesos. Eso no quiere decir que esté trabajando necesariamente con pesos. Lo que quiere decir es que directamente me fija esa posición. Una vez que tenemos eso, podemos escribir la cuenta que querramos. Pero a veces vamos a tener cuentas que requieren un poco más de ingenio. O serían demasiado pesadas si las tuviéramos que hacer a mano. Y para eso están las funciones. En este video vamos a ver algunas poquitas y la semana que viene vamos a ver algunas más. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el total de los gastos que aparecen en la planilla, todo, o sea, sumar toda esta columna, todos los gastos fijos. Bueno, puedo poner sin problema de 5, más de 6, más de 7, más de 8, pero son muchos. Y la fórmula me quedaría muy larga porque tendría que llegar hasta de 44. Pero como la operación es siempre la misma, vamos a usar alguna función. Al igual que en el caso de las fórmulas, las funciones también siempre arrancan con el igual. En este caso yo lo que quiero hacer es sumar todos estos gastos. Entonces vamos a usar una función que se llama suma. Y entre paréntesis vamos a ir poniendo las celdas que yo quiero sumar. Si quiero ir poniendo una por una, tengo que ir separándolas con coma. Yo podría, lo voy a escribir acá abajo para que lo vean, poner igual suma, ahí me tira alguna de las opciones, abro paréntesis y voy poniendo, por ejemplo, esta, le pongo un punto y coma, la que sigue, selecciono otro, punto y coma, la que sigue, punto y coma, la que sigue, punto y coma, y así todas las que quiera. Cierro paréntesis y me daría el resultado. Pero eso de nuevo es poco práctico si tengo que seleccionar una por una. Pero Excel me permite seleccionar lo que se llaman rangos de celda. Y los rangos es básicamente decir, desde esta celda hasta esta celda. Entonces, por ejemplo, quiero total de gastos de la planilla. Básicamente quiero sumar toda la columna desde D5 hasta
de 44. Bueno, y eso es lo que voy a escribir acá. Voy a arrancar con un igual, porque es una función. Si no lo va a tomar como texto, voy a escribir suma, abro paréntesis, y acá voy a indicar el rango. Así como los valores por separado se separaban con punto y coma, si quiero indicar desde y hasta, voy a usar 2 puntos. Eso sí lo quiero escribir a mano. Si no, voy con el mouse a la primera posición, mantengo apretado el botón izquierdo y me muevo hacia abajo hasta donde llegue que quiera sumar. En este caso hasta D44. Ahí suelto. Y después cierro paréntesis, aprieto Enter y me dio directamente el resultado. Y me lo pone en el mismo formato que esté acá, que en este caso era el de contabilidad. Si yo quería el formato moneda, por ejemplo, fíjense cómo me lo cambia. Pero acá los signos pesos estaban todos alineados porque habíamos usado el formato contabilidad. Esa es la función suma. Si quiero calcular un promedio, podemos hacer lo que hicimos en la hoja anterior, en la parte de clima, en la cual sumo y divido por la cantidad, pero de nuevo acá son un montón. Y tendría que estar sumando uno por uno todo lo de ropa, que no tengo ropa acá. Vamos a hacer un pequeño cambio acá, en comida. Tendría que sumar todo lo de comida y dividir por la cantidad de texto que haya, de elementos. Y eso no tiene mucho sentido. Entonces lo que vamos a hacer es usar otra función. La función que voy a usar ahora es la función promedio. ¿Quiero calcular el promedio? Uso la función promedio. Y entre paréntesis voy a poner los elementos o el rango. Igual que en el caso de la función suma. Vengo acá, arranco con igual y selecciono los de comida. ¿Sí? Vamos. Entonces ponemos igual promedio, paréntesis, selecciono el rango donde está mi gasto de comida, cierro paréntesis, enter. Y acá me dice que el gasto promedio de comida fue de 17.073 pesos. Ahora vamos a modificar libros por salidas. Mayor gasto en salidas. El mayor gasto es el máximo. ¿Cuál es el máximo gasto que yo hice acá? Cuando hablamos de mayor es el máximo. Y la función que voy a usar es la función max. Y ya que está, menor gasto en o menor cantidad de ahorro. El mayor de algo va a ser máximo, el menor de algo va a ser min. Entonces completemos esas. De nuevo arrancamos con el igual. Acá va a ser igual max. Y de salidas. Selecciono el rango, cierro paréntesis y me dice que lo que más gasté en salida fue 4.830. Y veamos cuál fue el menor ahorro que hicimos. Min y selecciono el rango. Total de gastos en comida. Necesito de nuevo sumar, igual que hicimos el total de gastos fijos, vamos a hacer el total de comida.
Nuevamente voy a usar la función suma. Pero ahora voy a seleccionar la columna de comida. Seleccionamos, cierro paréntesis, Enter. Y finalmente vamos a escribir el porcentaje. La parte de comida y el total va a ser el total de los gastos de la planilla. Y al igual que hicimos hace un rato, formato porcentaje. Esto es todo por ahora. Con esto tienen para practicar las planillas que aparecen en el aula virtual. Nos vemos en el próximo video.